Buenos días. La verdad que se estaba ahí bien sentado en la silla, en la presencia de Dios. No hay mejor sitio que podamos estar. Bueno, mandar un saludo desde aquí también a las personas que nos escuchan desde su casa. Un fuerte abrazo. Y bueno, me gustaría que fuésemos en principio al libro de Levítico. La verdad que vamos a hablar de algo que seguramente se habla muchas veces y yo mismo habré hablado alguna vez, pero el otro día leyendo esta parte como que me resaltaba y me traía un renuevo, ¿no? Un renuevo acerca de lo que debemos ser, de lo que debemos de tener en nuestra vida, de lo que nunca ha de faltar, ¿no? Nuestro cristianismo no se puede volver en algo sistemático o profesional o vacío, o hueco, o sin sabor, ¿no? Es algo que Dios ni le agrada, ni acepta, ni tiene mucho valor, ni para nosotros, ni para los demás. Y leí aquí en Levítico 2, en el versículo 2, en el versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y la verdad que esto me tocaba, ¿no? Porque fijaros, ¿no? Aquí en Levítico empieza a establecerse los sacrificios, lo que tenían que ofrecer, las ofrendas, todo lo que tenían que hacer, pero hay una condición que Dios les pone, ¿no? Que todo lo que ofrecieran fuese tanto sacrificio animal como sacrificio vegetal, de cualquier tipo, pues que todo tenía que ir con sal, ¿no? Al mismo tiempo que también, por ejemplo, el pan se pide que sea sin levadura, sin mezcla, sin nada que lo haga, pero siempre con sal, ¿verdad? Con sabor, con toque. Y esto me hacía un poco reflexionar en nuestra vida, ¿no? Porque a veces aprendemos, ¿no? Con el tiempo, aprendemos a vivir como cristianos, aprendemos a comportarnos y esto tiene un riesgo. Claro que tenemos que aprender, ¿no? Es que debemos de aprender, pero tiene que haber un crecimiento, ¿no? Espiritual en nuestra vida, un crecimiento en nuestro hombre interior, al mismo tiempo pues que también se demuestra, ¿no? En lo exterior, en nuestra manera de actuar, de conducirnos, de hablar, de ser, de todo. Pero todo tiene que venir de dentro hacia afuera, ¿no? Porque si no, al final no va a tener mucho valor, ¿no? Y por mucho, no sé, por mucho que nos esforcemos o por actos heroicos que hagamos de entrega, hay personas que están dando su vida por ayudar a los demás y la verdad que es admirable, pero al final si no hay sal, si no está el toque de Dios, delante de Dios no va a tener mucho valor. Es posible que para otros valga mucho y bueno, y tenga mucho impacto, incluso en la sociedad, en el tiempo que vivimos. Hay cosas que se reconocen muchas y otras cosas que nunca se reconocen y que están ahí en la sombra, trabajando, haciéndose y funcionando, pero lo que realmente importa es lo que agrada a Dios, lo que somos delante de Dios y a Dios no le agrada ningún sacrificio que no tenga sal, ¿verdad? O sea, lo que podamos hacer por nuestra cuenta, por nuestras fuerzas, por nuestra propia capacidad,
si no está con el toque de Dios, en la base de la redención de Cristo sobre nuestra vida, una vida redimida, una vida entregada a Él, si no hay fe, ¿verdad? Pues todas las obras, todo lo que queramos hacer, pues no será agradable a Dios. Es que estaba prohibido, además, por la ley. No lo hagáis, no debéis ofrecer nunca un sacrificio sin sal. Y la sal, la verdad que para definirla en una sola cosa es complicado, porque a lo largo de toda la palabra pues se mete en varios sitios, ¿no? La sal, si ves sus propiedades, pues tiene muchísimas. Hoy en día no se utilizan tantas, que se utilizan muchas, pero en aquellos tiempos era algo básico y fundamental y lo usaban para muchas cosas, ¿no? Para conservar los alimentos, para preservar de la corrupción, para dar sabor, ¿verdad? Incluso se usaba como antiséptico, ¿verdad? Desinfectante, para sanidad. Incluso como salario se llegó a usar, ¿verdad? Como parte del salario. Y era algo de vital importancia, ¿no? Y si todo esto lo aplicamos a la vida espiritual, pues, por ejemplo, en Judas dice, conservaos en el amor de Dios. Y podríamos decir, pues la sal entonces, ¿qué es? ¿El amor de Dios? Pues no, porque en otros sitios, aunque también sí lo es, pero en otros sitios lo refleja también, lo identifica con la gracia, lo identifica pues con muchas otras cosas que iremos viendo, ¿no? Entonces yo lo que veo es que cuando habla de la sal del pacto, ¿no? Cristo se presenta como nuestro pacto. En Isaías 42:6 dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, ¿verdad? Hay un antiguo pacto, que era el Antiguo Testamento, en el que estamos leyendo ahora, y hay un nuevo pacto que viene por medio de Cristo. Y dice que Él mismo es nuestro pacto, ¿verdad? El Evangelio de la salvación. Y esto es lo que veo yo, ¿no? Que la sal es el Evangelio, ¿verdad? Los beneficios del Evangelio aplicados a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo mismo que el fruto del Espíritu son muchas cosas, pero en un solo fruto, ¿verdad? Y todo se tiene que manifestar, todo tiene que estar en nuestra vida. No puede ser que nos quedemos con algo y otras cosas, pues no, tiene que estar todo, ¿no? En nosotros, es algo completo. Pues igual pasa, ¿no? Con la sal es el toque, ¿verdad? El toque del Espíritu Santo en nuestra vida, el Evangelio, ¿verdad? Haciéndose efectivo en nosotros y los beneficios. Y eso siempre tiene que estar en nosotros. Fijaos, en Romanos 12, este versículo lo conocemos muy bien. Dice así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, y no os conforméis a este siglo, al mover de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos está hablando de que aquellos sacrificios quedaron atrás y todo se cumplió en Cristo. Y cuando lees el Antiguo Testamento, aún el Levítico, que parece tan complicado, que hay veces que nos pasa a todos, que están leyendo y, Señor, no me entero, pero lo leo, ayúdame. Pero al final todo refleja a Cristo, ¿verdad? Porque ahí donde hemos leído nos está hablando de Cristo mismo, del pacto, ¿verdad? De la sal que se cumple en Cristo, en el nuevo pacto, y luego veremos algún detalle más. Pero el Nuevo Testamento, cuando lo leemos, lo tenemos que leer con revelación, ¿verdad? Porque se nos revela el Señor ahí, se nos revela Cristo.
Hay muchas cosas que no vamos a entender porque es otra época, otra historia, son los fundamentos de cómo empieza la sociedad, es totalmente diferente, pero se revela Cristo, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que aquí podemos verlo reflejado. Aquí nos está diciendo que aquellos sacrificios ya quedan atrás, pero que ahora el sacrificio somos nosotros mismos, que debemos de entregarnos al Señor. Pero claro, tampoco puede ser sin sal, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. No es algo, nosotros no podemos ser cristianos por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Está la parte nuestra, que es querer, que es buscar, que es tener intención y deseo, ¿verdad?, de volverse. Pero si Dios no te toca, como dice en Juan, ¿verdad?, si no somos engendrados por el Espíritu de Dios, que esto no tiene que ver con la carne ni la sangre, no podremos ser hijos de Dios, no podremos ser discípulos de Cristo y no podremos ser cristianos, podremos ser pues otras muchas cosas, ¿verdad?, creyentes y buena gente y cosas que tienen mucho valor, pero para ser hijo de Dios no hay otra que nacer de nuevo, hay que nacer de Él, hay que nacer de su Espíritu. Y es algo que no tiene que ver con la carne, como dice, fijaros en Romanos 8, en el 8 y 9, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, aquí lo dice claramente. Si vivimos según la carne, hagamos lo que hagamos, esforcémonos lo que nos esforcemos, no podemos agradar a Dios, porque para poder agradar al Padre tiene que estar Cristo en medio, ¿verdad? Tiene que estar Cristo en nosotros, el sacrificio de Cristo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, aquí está semejando, diciendo que es lo mismo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él, no es de Él. Entonces, la verdad que es mucho mejor, ¿verdad?, con Cristo, como decía Pablo, con Cristo, lo cual es mucho mejor. Con Cristo es mucho mejor, ¿verdad?, porque Él nos renueva, porque es verdad que a veces estamos cansados y trabajados, como dice la palabra, pero cuando estamos así dice: venid a mí, y la carga es ligera. Cuando no es así, la carga pesa mucho. La carga nos lleva a aplastar, nos lleva a dejar sin fuerza, nos lleva a dejar exhausto. Tenemos que llevar nuestra vida a Cristo, tenemos que llevar nuestras cargas a Él. Y Él nos ayudará y nos renovará, ¿verdad? Y aprenderemos de Él. Y en sí el pacto de sal es, si lees un poco, ¿no?, de dónde viene, es algo inquebrantable, ¿no? Cuando Dios habla del pacto de sal de tu Dios, es algo eterno. Dios nunca va a romper un pacto. Un pacto puede ser algo de una, de dos o de muchas personas, ¿verdad? En este caso, Dios hace un pacto con el hombre, con cada uno de nosotros, luego a nivel personal, y en un pacto se requiere fidelidad. Pero lo grande aquí es que, aunque nosotros fallamos, aunque nosotros no seamos fieles, y Dios lo sabe ya, dice que Él va a seguir siempre siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, es bueno tener conciencia de esto, ¿no? No se trata de no fallar, porque vamos a fallar. Se trata de no querer hacerlo, ¿verdad? Un cristiano no debe querer pecar, no debe querer fallar. Esto no puede estar en nosotros. Y lo otro que falta, pues Dios te dará el con qué, y Él añadirá. Ahí donde tú no puedes, pues estará Él cumpliendo
ese pacto, llevándolo adelante. Y fijaros, ¿no?, que Jesús mismo hace en los evangelios referencia, ¿no?, acerca de esto, acerca de la sal, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, en Mateo 5. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere. Fijaros en Marcos, que también lo menciona, y en Lucas dice, si la sal se hiciera insípida, ¿verdad?, si pierde su sabor, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y la sal tiene otra propiedad, ¿no?, que es como el Evangelio ha de ser en nuestra vida, ¿no?, que tiene poder penetrante, ¿verdad? Tú echas sal en algo, en una carne, y penetra, ¿verdad? Igual puedes echar sal por arriba y eso penetra, ¿no? Pues igual tiene que pasar con el Evangelio en nuestra vida, que no puede ser algo exterior, que no puede ser algo que haga una función solo por fuera, ¿no?, sino que tiene que penetrar hasta lo más profundo de nosotros. Y yo veo aquí tres cosas, ¿no? Primero dice, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús nos pone en una situación privilegiada, ¿no? Si comparamos todas estas cosas que estamos hablando, ¿qué significa la sal? Y dice, pues vosotros sois esto en medio de la tierra, ¿no? Pues fijaros que el privilegio, pero cuando dice vosotros, ¿a quién se refiere? ¿Verdad? Ahí no se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo a personas en particular. En Efesios también, en Efesios 1:13, ahora volvemos aquí, habla de vosotros también, ahí también está hablando y nos dice claramente quiénes son, ¿no?, a quiénes se refiere. Dice, en él también vosotros, primero está hablando aquí Pablo, está hablando de ellos, de los de antes de Cristo, ¿verdad?, de los que esperaban en el Señor las promesas, antes de venir Cristo, que esperaban a Cristo, ¿no? Y luego ya en el versículo 13 dice, y en él también vosotros, ahora vosotros, ¿verdad? Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿quién son estos vosotros, verdad? Pues los que han escuchado y los que han recibido el Evangelio, ¿verdad?, y en los que ha sido puesto también el Espíritu de Dios. Y dice, pues vosotros sois la sal de la tierra, ¿no?, que tenemos que producir ese sabor, no es una imposición, sino que nuestra vida tiene que alentar a los demás a buscar a Dios, tiene que inspirar, tiene que traer esa sed, ¿no?, que lleve a buscar las aguas vivas que están en el Señor, ¿no? Y pues es un gran privilegio. También se nos hablaba ayer en la reunión que teníamos del Zoom, que decía, cuando le decían a Jesús, una mujer, bendito el vientre que te dio a luz y bendito, no, mira, benditos vosotros, pero ¿sabéis quién sois vosotros? Los que escucháis la palabra de Dios y la guardáis, bendito, porque es un gran privilegio. Pero eso es un reto, ¿verdad? Porque a veces nos conformamos a escuchar la palabra de Dios, pero luego hay que ponerla en práctica, hay que vivirla. Y eso es dulce en la boca, como se dice, pero luego en el vientre ahí amarga, ¿verdad? Llevarla a cabo no es tan fácil siempre, pero hay promesa, ¿verdad?
y hay bienaventuranza, dice, bienaventurados sois vosotros. La segunda parte habla de que si la sal perdiere su sabor, ¿verdad? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Verdad? Alguien que ha conocido a Cristo, alguien que ha comido de su mesa, que ha tenido una relación con Dios, después de esto, si lo pierdes, si te apartas, si lo dejas a un lado, dice que no puede ser. ¿Con qué será salado? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá detrás de esto? Ya no hay nada. Hemos conocido a muchas personas así, ¿no? Recordando aquellos tiempos. Aquellos fueron, y siempre se repite lo mismo, aquellos tiempos los mejores de mi vida. Bueno, pues si fueron los mejores de tu vida, porque es que ya no puedo. La deuda, esto, lo otro, no sé qué, y te metes en la corriente del mundo, pero siempre está ese recuerdo, ese anhelo, aquellos tiempos, los mejores de mi vida, ¿verdad? Una vida que pierde, ¿verdad? El sabor, dice que ya no puede ser salada con nada, ya no va a haber nada que te llene, no va a haber nada que te dé el propósito verdadero, que es vivir sirviendo a Dios y en su propósito, en su palabra. Y luego dice que no sirve más para nada, aunque sí sirve para una cosa, ¿verdad? Dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fijaros, ¿no? Qué cosa, ¿no? Después de ser sal, después de ser eso que el mundo necesita, ese ejemplo, ese que pases a ser, dice, pisoteado, ¿no? Hollado por los hombres. Qué triste. Aquí ya no estamos hablando, ¿verdad?, de a veces los líos que tenemos de doctrinas, si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, pues lo comprobarás, eso lo comprobarás, ¿no? Aquí está hablando de que puede ser una vergüenza, de que puede ser pisoteado por los hombres, aquello que fue puesto por Dios como referencia, ¿verdad?, para llevar a los hombres a Él, pues al final puede ser ninguneado, pisoteado y mal visto, diciendo, mira, el que nos hablaba, el que nos decía, el que... Fijaos, ¿no? Y había en el templo, tenían una habitación que estaba llena de sal, ¿verdad? Y cuando llovía o cuando nevaba, en el mal tiempo, dice que esta sal la echaban en los escalones de mármol del templo para que los creyentes no resbalaran. Y fijaros, o echadas en los caminos para que no crecieran las malas hierbas, ¿no? Y yo pensaba en esto y digo, fíjate, pues qué significado, ¿no? Que al final, si pierdes el sabor, si pierdes el toque, vas a seguir siendo sal. Es verdad, vas a seguir siendo sal, eso no va a cambiar. Pero la sal insípida, la utilidad que tiene, no tiene nada que ver con el propósito o con el deseo que Dios tenía para nosotros, ¿no? Sino que seremos usados para que otros no tropiecen, para que otros no se caigan, para que otros puedan andar. Y la verdad que la Biblia presenta ejemplos de eso, ¿no? En Judas 11 habla de Coré, habla de Caín, habla de Balaán, que dice, y no seáis como estos, no seáis como estos, no seáis rebeldes, no vayáis detrás de la avaricia, del dinero, no seáis homicidas como Caín, no seáis como estos. Si vas a 1 Corintios 10, ahí te habla de la historia del pueblo de Israel y dice, todo esto está escrito para que tú aprendas, para que no te pase lo mismo, para que no seas, ¿verdad?, sal insípida, ¿no? Sino que tenemos que guardar las propiedades, ¿no? Tenemos que conservarnos siendo lo que Dios quiere que seamos. Eso no tiene que cambiar nunca en nuestra vida. Cambiarán otras cosas, seguramente algunos ya nos vamos haciendo mayores
y vamos notando cosas que van cambiando, ¿verdad? No tenemos la misma fuerza física, hay ciertas cosas en las que ya no te puedes meter de la misma manera, pero tu hombre interior, ¿verdad?, se tiene que ir renovando y tienes que ser mejor y tienes que ir creciendo y te tienes que ir pareciendo cada vez más al carácter de Cristo, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo y ser transformados de gloria en gloria. En Colosenses 4:6... dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Ves? Aquí lo asocia a la gracia, ¿verdad? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿verdad? Nuestra palabra tiene que ser siempre con gracia, ¿no? Nuestra palabra no debe condenar, pero sí debe hacer ver a la gente la situación, porque la gracia, estos días atrás hablábamos, no está exenta de compromiso. Hay doctrinas, ¿verdad?, de la gracia que como que es permisivo, como que entra todo y todo vale, y bueno, pues en algunas iglesias ya se hace un espectáculo antes de la reunión porque el mensaje si no interesa y la gente no va, ¿no? Tiene que haber otros alicientes, otras cosas, pero no, eso no es la gracia. La gracia no está exenta de compromiso, como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero esto me lleva a trabajar más que nadie, fíjate. He trabajado más que todos ellos, dice, y no yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿verdad? Cuando uno vive en la gracia, hay un agradecimiento en tu vida tal que te lleva a entregarte por amor a Cristo, a trabajar más, a hacer más, a esforzarte más, si cabe. Hay unos ejemplos, ¿no?, de cómo Jesús obraba, ¿no?, que yo he estado viendo. Y en Juan 5, en el versículo 8, habla bueno, si lo queréis mirar vosotros os lo cuento, ¿no?, acerca de un paralítico que llevaba 38 años allí, ¿no? Y cuando se acerca a Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sanado? ¿Qué quieres que te haga? Dice, Señor, si es que cada vez que quiero llegar a la fuente se me adelantan, no puedo, no me da tiempo. Cuando se mueve el agua y viene el ángel, dice, no me da tiempo, ¿no? Y Jesús le dice, mira, levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Qué mayor gracia, qué mayor palabra de gracia, a cambio de nada. Levántate, toma tu camilla y anda, y vete a tu casa. Pero luego se le encuentra y en el versículo 11 está la otra parte, ¿no?, la del compromiso. Le dice, vete y no peques más, para que no te pase algo peor, para que no venga algo peor a tu vida. ¿Qué puede venir peor que estar 38 años postrado con una enfermedad? Pues siempre hay algo peor, parece ser, ¿verdad? No sabemos si está hablando solo físicamente o está hablando ya de su alma, ¿no?, de que su alma se pierda después de haber hallado a Cristo, después de haber sido bendecido por Él, pues que al final se pierda, ¿no? Y también en Juan, un poco más adelante, en el capítulo 8, en el versículo 11, cuando le presentan a una mujer, dice que pecadora, sorprendida en el acto del adulterio, y después de tratar con todos, conocemos la historia, todos se marchan porque no tienen con qué enfrentar la palabra de Dios, porque Jesús les enfrenta a su conciencia directamente. Dice que todos, desde el más mayor hasta el más joven, se fueron marchando.
Y cuando ya se quedan Jesús y ella, dice, mujer, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Dice, bueno, pues yo no te condeno. Pero la segunda parte está ahí también, vete, no peques más, ¿verdad? No peques más. Y sí que hay un compromiso, ¿verdad?, por nuestra parte, y es mantenernos fuera del pecado, mantenernos una vida que agrade a Dios. Él hace la obra en nosotros y nosotros tenemos que vivir en esa obra. Él pone ese toque, esa sal, ¿verdad?, su espíritu en nosotros, nos trae todos los beneficios del Evangelio, pero nosotros tenemos que guardarnos y tenemos que estar ahí, ¿verdad?, porque hay una manera de perderlo todo. Hay una manera de perderlo todo, ¿no?, de que tú te vuelvas otra vez al pecado, ¿no?, otra vez al mundo, otra vez, y te olvides de la obra de Dios en tu vida. Así que vemos que la palabra de Dios tiene que ser siempre con gracia. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Esto es importante también. Ninguna palabra corrompida, ¿no? Ninguna palabra que no tenga sal. Fijaros, esto es un reto tremendo. ¿Quién controla la lengua? ¿Verdad? Es algo tan... sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿verdad? Aquí lo vemos otra vez. Palabra que edifique y que dé gracia a los oyentes. En Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Tenemos que estar preparados porque es verdad, ¿no?, que a lo largo del día nos encontramos muchas situaciones y gente que viene a nosotros de muchas formas, ¿no?, y gente que demanda razón, ¿no?, de cuál es tu esperanza, en qué crees, cómo vives, por qué esto, por qué. A la gente le llama la atención, ¿verdad? A veces cuando vamos a las casas a trabajar, cuando estamos en los comercios, cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestros sitios, cada uno, pues a la gente le llama la atención, oye, ¿tú por qué estamos aquí todos celebrando y tú no bebes? ¿O por qué tú te comportas de esta manera? ¿O por qué nunca dices palabras malsonantes? ¿O por qué no? Y dice que tenemos que estar siempre preparados para dar, ¿verdad?, una respuesta, pero con unas características. Dice que con mansedumbre, ¿verdad?, con humildad, con una sujeción a Dios, al Espíritu Santo, que es lo que tiene que ver con la mansedumbre, ¿no?, y con reverencia, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vemos, ¿no?, un poco una exposición, ¿no?, de lo que tiene que ser la palabra sazonada con sal. Como veis, se refiere también a muchas cosas, a un conjunto de cosas. En Éxodo 30:35, volvemos al Antiguo Testamento, leemos desde el 34 para verlo en el contexto. Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, y todo en igual peso. Y harás de ello
el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. En otras versiones dice sazonado, y en la versión internacional que yo busqué dice y añade sal para que sea puro y santo, ¿verdad? O sea, fijaros, hasta el incienso, que dice que esto es algo santísimo, ¿verdad? Mira, en el 37 dice, como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado entre su pueblo, ¿verdad? Había un aceite de la unción y un incienso que no se podía intentar imitar, ¿verdad? Y es así lo que pasa también, ¿no? El cristianismo no se puede imitar, es algo que está en ti, que nace de ti, que brota de ti, como esa fuente, ¿no? que brota, aguas vivas, y no es algo que se pueda aprender o imitar. Lo puedes aprender exteriormente, pero no va a tener poder en el hombre interior, como bien decía Pablo. Hay cosas que son de valor, ¿verdad? El cuidarse, pero no va a tener poder, ¿verdad?, en tu hombre interior. Pero fijaros, ¿no?, que también aquí hacía falta sal. Y el incienso tiene que ver más con las oraciones, ¿verdad?, con la relación con Dios. Dice que este incienso tenía que ser molido y esparcido una parte, ¿verdad? Allí donde Dios se manifestaba en el propiciatorio, dice, desde ahí hablaré con vosotros, ¿no? Me será olor agradable. Fijaros, nos vuelve a hablar otra vez de Cristo. En Isaías dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Dice que fue molido por nuestros pecados. Aquí está hablando de que una parte de este incienso se molía, ¿verdad? Y se echaba allí en la presencia de Dios, y dice que desde allí Dios hablaba al pueblo por medio del gran sumo sacerdote. Y nuestras oraciones no pueden ser tampoco oraciones vacías o repetitivas, como bien nos enseñaba Jesús mismo, ¿verdad? La palabra nos enseña también que el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar, porque no sabemos orar como conviene, ¿verdad? Y en nuestra relación con Dios tiene que haber también sal, tiene que haber también esta reverencia de la que hablábamos, ¿verdad? Y no puede ser de cualquier manera, ¿no? No puede ser de una manera liviana o de cualquier forma, o pensar, bueno, pues esto funciona porque ya sé cómo se hace, porque lo he aprendido, porque veo a otros. No, el Evangelio aplicado a tu vida, el Evangelio es el mismo, pero cada vida es diferente y Dios usa a cada uno de una manera distinta. Y el que seamos sal no quiere decir que tenemos que ser todos exactamente iguales, ¿no? Cada uno tiene su toque, su particularidad, cada uno dice que tiene un don que Dios pone en su vida. A veces ni lo conocemos, ni lo sabemos y lo practicamos sin darnos cuenta. A veces sí somos conscientes, ¿no? Pero cada uno, la sal produce en su vida, el Evangelio produce en tu vida, ¿verdad?, un carácter, ¿no?, conforme a lo que tú eres, conforme a lo que tú eres. El que es más triste, pues Dios te usa siendo así. El que es más alegre también, el que sabe hablar mejor, o el que sabe trabajar con las manos, o el que sabe hacer diferentes cosas, pues Dios le utiliza, y no todas las personas son igual, ¿verdad? Pero el Evangelio en nosotros, Cristo en nosotros, es lo que marca esa gran diferencia, y nuestras oraciones van a ser escuchadas cuando sean justas, y no pueden ser justas si no es por medio de la obra de Cristo, ¿no?, y a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que buscar, ¿no?, esta parte también, ¿no?, de no vivir una vida sin sentido, de no vivir una vida
que no agrada a Dios, no vivir una vida, porque no vas a tener una relación con Dios genuina, íntima, en la que Él se manifieste a tu vida si hay pecado, ¿verdad? Si estamos exentos de esta sal. Entonces, aún fijaros, nuestras oraciones tienen que tener también esa sal. Dice, para que sean puras y santas. También tiene que ver con la pureza, ¿verdad? Y vamos a resumir un poco. La última parte que quería mencionar es acerca de lo que hablábamos, ¿no? De la preservación, de la durabilidad, de la eternidad que significa, porque el pacto de Dios, el pacto de sal, es eterno, no se invalida, no acaba, ¿no? Esto también tenía un significado en la cultura de ellos, en la cultura oriental, hoy también en día sigue haciéndose, ¿no? Que la gente cuando hacen pactos, dice que se sientan y comparten el pan y la sal, y esto significa también una amistad, ¿verdad? Y un acuerdo que no se puede romper, que es inquebrantable. Y fijaros, en Hebreos 10, vamos a leer ya unos versículos y acabamos rápido, ¿eh? En el versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice que tenemos que mantener nuestra profesión, ¿verdad? Firme, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza, nuestro servicio al Señor. Dice, porque fiel es el que prometió, y lo que Él promete lo va a cumplir. Y la promesa que hay sobre tu vida, Dios la va a llevar a cabo, no importa tú mismo. A veces, a pesar de nosotros mismos, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Con tal, yo creo que el único requisito que hay, no es cuando Jesús dice, no, hay si me negares, te negaré entonces delante de mi Padre. Si Cristo te niega delante del Padre, ya no hay acceso al Padre, ya está cerrado. Yo creo que es el único requisito, de no negar a Cristo, ¿no? De seguir queriendo, seguirle, sirviéndole, de mantenernos firmes en esa profesión, en ese servicio que nos ha sido encomendados. En Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En 2 de Timoteo 8:10 del 8 al 10, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo Lucar, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fijaos, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo, que no podemos avergonzarnos, ¿no? Y no solo no avergonzarnos en el versículo 8, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, dice, según el poder de Dios que hay en tu vida, ¿verdad? En Filipenses, en el 1:29, dice que nos ha sido dado a causa de Cristo. No solo el creer, sino el que padezcamos por Él, ¿no? El sufrir en Cristo. Esto es algo que también no tiene explicación en la vida de un cristiano. Cómo en medio de la aflicción, cómo en medio de la prueba, Dios se manifiesta de una manera superior, si cabe. El poder de Dios se manifiesta ahí en nuestra debilidad, en nuestra angustia, en el mal tiempo, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es estar firmes, ¿verdad? En la esperanza que nos ha sido dado en Cristo Jesús, la cual Él dice que la ha prometido, que es algo que nos es dado ya, ¿no? Lo que tenemos que hacer es perseverar y no fluctuar, fijaros, no cambiar, lo que hablábamos antes. Nuestra condición, nuestro cristianismo no debe de cambiar nunca. Cambiarán otras cosas. Habrá cosas que podremos hacer y otras no, y otras cosas las haremos mejores y otras, pues hay un relevo que viene detrás, que son los que... Pero nuestro cristianismo, nuestra esperanza, la sal en nosotros, eso no puede perderse jamás, ¿verdad? Tenemos que servir al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Y esto acaba en la eternidad. Bueno, en Marcos 16:15, con esto ya acabamos. Y les dijo, la gran comisión, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que creyere, el que no creyere, será condenado, ¿verdad? Esto es ser sal para el mundo. Llevar el Evangelio. Tenemos que llevar el Evangelio. Tenemos que predicar a Cristo. A veces hablando, a veces sin hablar, como sea, con nuestro ejemplo, con nuestra vida. A veces podremos hacerlo de otra manera, a veces nos tocarán tiempos como este, en el que no hemos podido ni reunirnos para alabar a Dios, pero lo hacemos de otra forma, lo hacemos de otra manera, y tenemos que mantenernos firmes en este propósito de llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? De que se extienda el grato olor de Cristo. Y esto es ser sal para el mundo. Y este es el gran privilegio que nos ha sido dado, que nos ha sido encomendado. Vosotros es cada uno de nosotros. Los que oímos la palabra de Dios, los que la recibimos en nuestra vida. Vosotros sois la sal de la tierra. Así que muchas gracias a Dios y bendiciones a todos. Solo tú tienes palabras que me guían. ¿Cómo no voy a cantarte? Con paciencia haces tu obra en mi Señor. Con paciencia haces tu obra en mi Señor. Con paciencia haces tu obra en